Mónica Lewinsky ha lanzado su propio podcast y ha conseguido así por fin decidir cómo y cuándo contar su propia historia. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. 10 minutos. Es todo un placer daros la bienvenida al otro lado del micrófono, el Metapodcast diario donde traigo noticias, herramientas, eventos, experiencias personales, capítulos de opinión y todo lo que me rodea respecto al podcasting. Yo soy Jorge Marín, grabando desde EOB Productora, y hoy quiero hablaros del nuevo podcast de Mónica Lewinsky. Tras décadas de ser definida por un escándalo, hace ya 2 décadas, casi 3, Mónica Lewinsky se ha reinventado como entrevistadora en su propio podcast y nos ofrece un espacio para reflexionar con conversaciones profundas sobre la superación y la reinvención personal. Hoy quiero hablaros de Reclaiming with Mónica Lewinsky. Seguramente muchos recordaréis a Mónica Lewinsky, la trabajadora de la Casa Blanca. Esto de decir becaria de la Casa Blanca creo que no está del todo bien, porque trabajó durante varios años y encima, después de todo lo que pasó, creo que no, que merece la pena ser llamada trabajadora de la Casa Blanca, que se vio envuelta en un escándalo político-sexual con el presidente o con el expresidente Bill Clinton a finales de los años 90. Y de la que se han escrito cientos de noticias, dedicado muchos programas de televisión, basado películas, documentales, escrito libros, en fin. No vengo a contaros nada nuevo en este sentido sobre el caso Lewinsky-Clinton, pero sí sobre su figura, sobre la propia Mónica Lewinsky, ya que ha encontrado en el formato podcast una nueva vía para hacer suyo el relato, que hasta ahora eran otros y otras los y las que escribían sobre ella. Según pude leer hace unos cuantos días en la web de Infobae, Lewinsky ha lanzado su propio podcast a principios de este año, titulado Reclaiming with Mónica Lewinsky, y en él aborda temas como la resiliencia, el duelo y la reinvención personal. Este nuevo proyecto marca un paso importante en su vida, en su camino y en su trayectoria profesional para redefinir su identidad pública y recuperar así el control de su propia narrativa, para dejar atrás la etiqueta con la que ha sido asociada durante décadas debido al escándalo mediático de 1998, que si fue una amante que tuvo el expresidente, que si hizo esta u otra práctica sexual, que si el vestido, en fin, no quiero repetir más todo lo que ya se ha dicho en multitud de ocasiones. Hoy quiero hablar de su propio podcast. En una pasada entrevista con Vanity Fair, Lewinsky explicó que su vida está llena de muchas más experiencias y aprendizajes que van más allá de su pasado, y con este podcast pues busca así abrir un espacio de conversación donde puede compartir su perspectiva sobre temas de crecimiento personal, superación y los desafíos que enfrentan quienes buscan reconstruirse tras haber sido sometidos a un intenso escrutinio público, que creo que de eso sabe bastante por experiencia propia. Su intención es generar discusiones significativas y debates que puedan marcar la opinión de sus oyentes, con invitados que también han vivido procesos de transformación y resiliencia en sus propias vidas. Desde que en 2014 publicó un ensayo en Vanity Fair en el que hablaba por primera vez de su historia en primera persona, Lewinsky ha trabajado activamente en redefinir su imagen y aportar su experiencia a la conversación sobre el ciberacoso y la cultura de la humillación pública. Ahora, con este podcast, pues quiere dar un paso más allá y ofrecer así un espacio donde otras personas puedan compartir sus propias historias de reinvención y crecimiento, basándose pues en casos similares al suyo. Este lanzamiento refuerza su evolución de figura mediática a activista y comunicadora, usando su experiencia como una plataforma para hablar de temas que afectan a muchas personas y más aún en la era digital. Con Reclaiming with Mónica Lewinsky espera no solamente compartir su propia transformación, sino también ayudar a otros a encontrar su voz y su propio camino hacia la resiliencia. Por ejemplo, ya han pasado por su programa el actor Alan Cumming, la periodista Kara Swisher, la actriz Olivia Munn, la escritora Anne Lamott, la cantante Jojo Leveske y la actriz Molly Ringwald. Además, quiero aprovechar este episodio para hablaros de un ejemplo similar que tenía apuntado en mi lista de episodios pendientes, y aunque a pesar de que seguramente la persona de la que voy a hablar a continuación quizás no suene tanto, por suerte, no es tan conocida como Mónica Lewinsky,
por el escándalo que supuso a nivel mundial, pues sí que voy a enlazar ambas experiencias porque son similares. Y es que quiero hablaros de Kailyn Lowry, una exestrella de Teen Mom Dash, un reality show de Estados Unidos sobre madres que son adolescentes, que edición tras edición pues nos van contando casos sobre estas madres, cómo es su día a día, su vida personal, sus errores, sus fracasos, en fin, que exponen su vida como muchas influencers a día de hoy que lo hacen en Instagram, pero en este caso con un reality show, y ya sabéis todo lo que hacen los reality shows de hacer cortes, montajes, que bueno, no siempre son favorables, o mejor dicho, nunca son favorables a las personas que son filmadas. Y es que Kailyn ha encontrado también en el podcasting una vía para reinventarse y alcanzar así el éxito financiero. Ojo, en una conversación como invitada en otro podcast, en el podcast Just Trish con Trisha Paytas, Lowry reveló que dejó atrás el reality show Teen Mom en 2022 tras un embarazo no planificado con su prometido, Elijah Scott. Además, fue allí donde mencionó que su propio podcast se había vuelto tan exitoso que generaba más ingresos y le causaba menos estrés personal que su participación en el reality Teen Mom. Esta transición le ha permitido alejarse de todo ese amarillismo centrado en las relaciones pasadas, presentes y futuras, en su vida íntima, y enfocarse así en otros aspectos de su vida bastante más profesionales y profesionalizados. La decisión de pasarse al podcasting parece haberle dado sus frutos, ya que además de presentar Coffee Combos, que es su podcast principal que comparte con Lindsay Chrisley, Babies Mamas No Drama con Bea Rivera y Barely Famous, que tiene 3 podcasts, que en este último hace ella sola. Lowry tiene la agenda completamente llena y está muy ocupada, ya que habla con sus oyentes todas las semanas en cada uno de sus episodios, además de las redes sociales y en otros proyectos. Y es que este éxito también le ha ayudado a lanzar su propia red de podcast, Killer Podcast Network. Bueno, Killer no sé si exactamente se dirá así porque es Killer, pero sin la E. Killer Podcast Network, que tiene como objetivo hacer crecer la próxima generación de podcasters bajo el sello Killer. En esta productora de podcast ofrece orientación como experta, recursos top dentro de la industria y además poder contar con una plataforma para transmitir nuevas historias, ya sea para lanzar podcasts nuevos o ampliar podcasts existentes. Y pues la verdad me alegro mucho porque, como vemos, tanto Mónica Lewinsky como Kailyn Lowry pues han utilizado el formato podcast para redefinir sus identidades públicas y compartir además sus historias desde una perspectiva pues un poquito más personal, pero de una manera mucho más desarrollada y profesional, y sobre todo haciendo suyo el discurso, no que otros sean quienes cuenten sus propias historias. Ambas nos han demostrado cómo el podcasting pues puede servir como una herramienta poderosa para la autoexpresión y la reconstrucción de la imagen pública, que a día de hoy, en pleno 2025, esto es un poco... hay que cogerlo con pinzas y encima se lo dejamos a otros en la vía digital. Y lógicamente pues han hecho negocio gracias al formato podcast, pero oye, gracias también a toda su trayectoria profesional anterior, han sabido encauzar esto gracias al podcasting. Así que, lo que os decía, me alegra mucho saber que estas dos mujeres han sabido tomar las riendas de sus propias historias, ponerse frente a los micrófonos y ser capaces de crear ambos proyectos que espero les traigan muchos buenos momentos y que dejen atrás esas partes un poquito más oscuras, ¿no?, de sus respectivos pasados. Os voy a dejar los enlaces a ambas noticias en las notas del episodio y, por supuesto, en la web del podcast, donde también encontraréis todos los enlaces a los episodios anteriores, las formas de acceso a la comunidad de Telegram o WhatsApp o las redes sociales donde estoy presente yo o está presente EOB Productora, y también las formas de apoyar e incluso patrocinar este Metapodcast diario. Y ahora me despido y regreso como cada día a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.